Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carmen. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para venir hoy a hablarnos un poco sobre la dislexia. Empiezo presentándote. Eres la secretaria de Dislegi, que es la Asociación para la Dislexia de Guipúzcoa. Además, eres madre de 2 hijos disléxicos, ¿no? Sí. No hay nada como la experiencia, ¿verdad? Eso es, sí. Y desempeñas tu trabajo como docente de ciencias en inglés. Además, el castellano no es tu primera lengua, ¿verdad? No. Totalmente bilingüe. Y además llevas mucho tiempo realizando formaciones tanto para familias como para centros escolares o profesionales, ¿no? Relacionadas con la dislexia. Eso es, sí. En la asociación que lleva 7 años en marcha ya. Oh, wow. Sí. Wow. ¿Y tú llevas tantos años como en la asociación? Sí. Yo formamos un grupo, unas otras madres y otras profesionales interesadas en el tema y formamos Dislegi hace ya 7 años. Qué buena, qué es tu iniciativa, ¿no? Eso no lo sabía, mira. Sí. Pues gracias. Bueno, al final es fantástico, ¿no? Que haya gente que tenga iniciativa y que tire para adelante con cosas. Quería preguntarte, ¿qué edad tienen tus hijos? Mis hijos ahora tienen 18 y 22 años. Ok, Sí, o sea que ya son casi Ya adultos. son mayorcitos, sí. Sí. Okay. Bueno, Carmen, ya sin más te cedo la palabra. Sé que nos vas a hablar un poquito has intentado resumir un poco, ¿no? Tus presentaciones para hacerlas ahora más accesibles. Y te dejo la palabra y mientras yo diría que las personas, escuchamos y cualquier pregunta que haya, por favor podéis escribirla en el chat, ¿vale? O en preguntas, en la herramienta que queráis y luego Carmen las podrá ir contestando. O si no, podemos esperar hasta el final y las leemos todas, ¿vale? Y si alguien quiere el uso de la palabra, también le podemos dar, ¿eh? ¿Ok? Vale, pues Maribel, muchísimas gracias. Primero, bienvenidos todos y muchas gracias por tenerme aquí para explicar lo que es la dislexia. He tenido un pequeño cambio en el último momento de ordenador y ahora estoy bien ubicada, espero que sale bien. Obviamente no soy de aquí, yo sé que el acento no se me quita nadie, incluso después de 22 años viviendo aquí en Guipúzcoa. Entonces, lo siento mucho, me tenéis que aguantar. Bueno, hablas perfectamente de español. Bueno, meto la pata, o sea que ya verás. Pero bueno, gracias. Vamos a compartir la presentación ahora y vamos a empezar. Vale. Aquí tenemos el título, ¿qué es la dislexia? Vale, vamos a hacer un repaso de lo que es, lo que no es y lo que hay que hacer. O sea, cómo sabemos que nuestro hijo o hija o una persona en nuestro entorno podría tener dislexia y qué hay que hacer, lo que hay que hacer en diferentes etapas de la vida, ¿no? Mucho de lo que voy a decir está centrado en las edades escolares, porque es donde más dificultad y problema hay para el alumnado con dislexia, ¿no? Pero claro, es que la dislexia es una cosa que para toda la vida, ¿no? Entonces estamos recibiendo cada vez más adultos también en la asociación que piden ayuda con ciertas cosas. Entonces tocamos un poco todo eso, ¿sí? Lo que ha dicho Maribel, si tenéis alguna pregunta, pues por favor ponedlo en el chat y intentamos repasar las preguntas al final. Yo creo que sería, para no perder el hilo, así tal cual, ¿sí? Vale. Pues, a ver si me deja. Sí, vale. Primero, un poco sobre la asociación. Si hay alguien que está viendo este vídeo y necesita, se reconoce, ¿no? en las pautas o los síntomas que estoy explicando, pues tenemos en Dislegi, la asociación, tenemos un servicio de orientación a familias. Entonces, las maneras de contactar con nosotros son por teléfono y por correo electrónico. El despacho está en Txara, en Intxaurrondo, en Donosti.
y hacemos las orientaciones de forma online o por videoconferencia, pero también presencial aquí en Chara. Entonces, es cuestión de pedir una cita con una de las orientadoras y intentamos ayudar lo máximo posible, ¿sí? Para las familias asociadas ofrecemos también pues, muchas actividades relacionadas con la dislexia. Para las amas y aitas, pues algunas charlas sobre cómo comunicar con el colegio, las nuevas normativas que afectan a nuestra trayectoria académica de nuestros hijos e hijas. También cómo apoyar a ellos emocionalmente, cosas así que son muy útiles. Y para los jóvenes de la asociación, pues ofrecemos talleres de técnicas de estudio, de ciertas habilidades, ¿no? Para ayudarles con que sea la dislexia suya pues más manejable en el cole, ¿no? Entonces, estas cosas pues ahí están en la asociación y cualquier persona que quiere consultar pues tiene nuestros contactos aquí, ¿vale? Para empezar. Muy bien. Vale, pues el título, pues vamos a mirar. Estaba pensando en qué poner, porque hacemos muchas formaciones de muchos colegios y muchas asociaciones de madres y padres y utilizamos un poco de todo, ¿no? Entonces pensé, pues voy a dejar esto, porque hablamos de cerebro, lenguaje y dislexia, ¿no? De cerebro voy a mencionar, no vamos a indagar mucho en la neurociencia de la dislexia, aunque sea muy interesante, ¿no? Pero sí, a la hora de entender lo que pasa en nuestros hijos e hijas, pues sí es interesante saber algo de cómo funciona su cerebro, ¿no? Claro, lenguaje también, porque es uno de los procesos en la adquisición, sobre todo de la lectura y escritura, que está afectado por la dislexia. Y claro, lo que es la dislexia. Entonces, la pregunta que vienen, que casi todos los que vienen a la asociación, vienen todos con la pregunta, ¿pero qué hago, no? Si me dicen que mi hijo tiene una dislexia, o mi hijo, mi hija, o que tengo un alumno o alumna que tiene dislexia, ¿qué hago? Entonces intentamos contestar a todas estas preguntas, ¿no? De forma personalizada, pero hoy el enfoque va a ser un poco de pinceladas, ¿no? De lo que es la dislexia y lo que podemos hacer del punto de vista de las familias. Y tengo que decir que recibimos mucho apoyo por parte de la Diputación de Guipúzcoa y estamos al punto de pedir las nuevas subvenciones de este año, o sea que pongo esto para decir muchas gracias y que nos den más. Y para decir también que, por ejemplo, este cartel que utilizamos el 8 de octubre, que es el Día Europeo de la Dislexia, que hicimos una campaña juntos con la plataforma, la Federación Plataforma de Dislexia, que somos socios de esa federación, y utilizamos esto que a veces es la bombilla más brillante de la caja, ¿no? Y vamos a ver un poco por qué decimos esto, ¿no? Participamos en muchas campañas también para apoyar a nuestros jóvenes con dislexia. Y seguimos. Vale, ¿de qué voy a hablar? Vamos a hablar de lo que es la dislexia, lo que no es también, para quitar algunos mitos, de los cuales hay bastantes, de señales de alerta por etapas. O sea que, hablando más por las etapas de infancia y de juventud, pero claro, las mismas señales pues pueden ocurrir en adultos también. Y luego pautas, respondiendo a la misma pregunta, ¿no? ¿Qué hago si me dicen que mi hijo tiene dislexia o mi hija? ¿Sí? Vale, pues vamos a empezar con lo que no es. Pues la dislexia no es una discapacidad intelectual o física, no tiene nada que ver con la inteligencia, ¿sí? No es una falta de motivación o de atención. Ojo, hay muchos casos de doble diagnóstico
de TDA y dislexia, ¿no? Y muchas veces decimos que si hay un diagnóstico de TDA, pues mira también si tienen dislexia, porque la comorbilidad está bastante comprobado, ¿no? No es una falta de madurez tampoco, no es una consecuencia de un problema emocional, aunque desafortunadamente muchas de las familias que vienen a la asociación se quejan de problemas de autoestima, de los hijos no se encuentran bien, problemas de conducta porque no están bien. Entonces no es la consecuencia de un problema emocional, pero si no tratamos la dislexia adecuadamente puede causar problemas emocionales, ¿sí? Y muy importante, no es un retraso que se supere con la madurez. Eso quiere decir que dislexia empieza con el nacimiento y ahí se queda, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas definiciones de dislexia, de las cuales hay mogollón. O sea que vamos a elegir algunos para captar un poco la esencia de lo que es, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la dislexia es un trastorno de origen neurobiológico que afecta las habilidades lingüísticas asociadas a la lectura, la escritura, especialmente a la discriminación fonológica, la memoria a corto plazo, la decodificación, la secuenciación fonológica y la percepción de los rasgos de las letras. Uy, hombre, mucho, ¿no? A ver, pero tenemos la parte para mí muy importante es la discriminación fonológica y voy a explicar por qué más adelante. Pues miramos otra definición, pues otra vez de orígenes neurobiológicos, dificultades especiales de aprendizaje. De hecho, en el País Vasco, en el Estado, se clasifica como una dificultad específica de aprendizaje, ¿sí? En otros países, Inglaterra, por ejemplo, se clasifica como una diferencia de aprendizaje, que es interesante, ¿no? Este cambio de dificultad para diferencia. Eso es sutil, pero el cambio es importante. Y luego las dificultades en la agilidad de identificación de palabras específicas, poca capacidad para leer y descifrar las letras, y la fuente es componente de déficit fonológico. Otra vez tenemos ese concepto, ¿no? De déficit fonológico. ¿Qué es? Pues vamos a explicar eso más adelante, ¿sí? Y muy importante, en una de las definiciones que tenemos aquí, se habla de un efecto secundario. Bueno, se sabe que con las definiciones que hemos visto, ¿no? Que la lectura es mala, no es muy precisa, conectar, pues este proceso de conectar los sonidos con las letras, pues no le sale bien, ¿no? Entonces, la lectura es débil para ellos, es uno de sus puntos débiles. Y eso, como la lectura no es su fortaleza, causa unos efectos secundarios. Por ejemplo, pueden tener problemas de comprensión lectora. Si tardan mucho tiempo y mucha energía en decodificar un texto, pues al final de la frase o el párrafo o la página no han entendido lo que han leído, ¿no? También, yo siempre pienso que la lectura es como un músculo. Y como cualquier músculo, si vas al gimnasio y le pones a ejercer este músculo, pues se pone más fuerte. Lo mismo con la lectura. Si no tienen una experiencia amplia con la lectura, pues se queda un poco débil. Eso quiere decir que pierden vocabulario, les cuesta utilizar textos para aprender contenido de las asignaturas, por ejemplo, en los colegios, y además les cuesta expresar sus ideas utilizando el lenguaje adecuado, ¿sí? O sea que esos son el efecto secundario de tener estas dificultades de lectura, ¿sí? Vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Luego eso sale un poco borrado y lo siento mucho. De hecho, vamos a la parte en euskera que sale un poco más claro, ¿no? No es solo la lectura, hay un montón de rasgos relacionados con la dislexia. Por ejemplo, tenemos
tenemos memorización, hemos visto en una de las definiciones, ¿no?, que la memoria de corto plazo puede estar afectado por la dislexia. El escucha también, a veces, como hemos percibido, ¿no?, la percepción de los sonidos es débil del habla, entonces escuchar también puede ser un poco débil. La lectura, obviamente, espacio y tiempo, ortografía y a veces el control psicomotor también. O sea que tenemos estos rasgos que se han identificado relacionados con la dislexia. No es solo la lectura, ¿sí?, que tenemos que tomar en cuenta todas estas otras dificultades. Vale, pues aquí estamos. Pues si vamos a pensar en el recorrido por la vida de nuestros jóvenes, ¿no?, de nacimiento, de los bebés aquí, y luego pasamos por el camino con unas curvas y unas bandejas rojas en ciertos puntos, ¿no? Pues tenemos aquí una bandeja roja y otra bandeja roja, ¿no?, con las edades un poco mayores. Entonces vamos a centrarnos en estas etapas y ver lo que quiere decir la dislexia, cómo reconocemos la dislexia en cada etapa y lo que hay que hacer también por las pautas por etapa, ¿no? Vale, pues aquí, empezando con el bebé, en la infancia, y por eso quiero decir entre 0 y 5 años. A ver, tenemos unas pistas sobre lo que es la dislexia que ya sabemos desde el nacimiento. Primero, aquí arriba tenemos un dibujo del ADN, ¿no? Y claro, eso quiere decir que hay un componente genético a la dislexia. Si la dislexia surge en una familia, probablemente surge más que una vez, ¿sí? Entonces, una de las cosas más importantes es identificar si hay antecedentes familiares. En una familia que tiene dislexia, hay que vigilar a los hijos, ¿no? Y a ver si muestran señales de que dificultades de adquisición del lenguaje y cuando les toca, pues la lectura y escritura. Vale, o sea que, a ver, tenemos también, vamos por aquí, chicos y chicas, pues la dislexia ocurre en ambos géneros y sin diferencia, o sea que se detecta un poquitín más en chicos que chicas, y el último estudio que salió hace un par de meses sí ha identificado que es verdad, que hay más chicos con dislexia identificados que las chicas, pero no han podido decir por qué, ¿no? Puede ser que es conductual, puede ser que es algo relacionado con la cultura, pero no se sabe. Entonces tenemos esta diferencia, pero es verdad que ocurre en chicos y chicas igual, ¿sí? ¿Y qué porcentajes afecta? ¿Qué porcentaje de población afecta? Bueno, eso es buena pregunta. En el último estudio, salieron 7% de la población tiene dislexia. Nosotros hemos leído estudios que van entre 6 hasta 15% incluso, ¿sí? Sí, Entonces nosotros en las formaciones muchas veces decimos pues más o menos 10%, ¿sí? Para el profesorado eso quiere decir que 2 alumnos por clase podrían tener, detectado o no, podrían tener dislexia, ¿sí? Sí. Vale, aquí tenemos que la dislexia ocurre en todo el mundo, ¿sí? Y si lo que he dicho antes no tiene nada que ver con la inteligencia de una persona y no ocurre en todas las culturas también, o sea que da igual si hablas árabe o chino o japonés, hay gente con dislexia en todos los idiomas, todas las culturas y todos los países. A ver,
aquí, ¿cómo sabemos? O sea, ¿qué pasa en la cabeza de un bebé o un niño en la etapa de infancia con la dislexia? Pues, ¿recuerdas en las definiciones? Pues había mucha referencia a déficit fonológica, ¿no? Pues lo que llamamos la conciencia fonológica es la capacidad de distinguir los sonidos del habla, ¿sí? Y lo que pasa en la base de la gran mayoría de la dislexia que vemos, ¿no? Es una déficit en esa habilidad de distinguir los sonidos del habla. Entonces, digo a mi hijo, mi pequeño hijo de, no sé, 2 años, vamos a decir, le digo una palabra, igual le digo manzana, y las ondas de sonido salen de mi boca, ¿no? Manzana, y entran en su oído perfectamente. Pero al momento de pasar al cerebro, pues algo pasa, ¿no? No se transmite esa información bien. Entonces, el cerebro no percibe manzana, puede percibir otra palabra como mampara o menene o otra cosa que no sabemos, ¿no? Eso quiere decir que una vez que has entendido que es la debilidad que tienen las personas con dislexia, que su cerebro no percibe los sonidos del habla igual que debería, pues entendemos luego por qué les cuesta tanto aprender a leer, porque claro, si no llevo muy claro los sonidos del habla, conectar estos sonidos, lo que llamamos fonemas, con la letra, las grafemas, pues me va a costar. Y eso quiere decir que una vez que empiezo a leer y conectar estas fonemas en la lectura de palabras, de sílabas y luego palabras, pues claro, va a ser muy, muy ineficiente. Y también a la hora de escribir, pues si no lo llevo con mucha eficiencia, pues la ortografía también va a salir muy mal. O sea que vemos la raíz de mucho de lo que vemos más tarde con nuestros hijos e hijas con dislexia. Pues así va, por la conciencia fonológica. Según esto, Carmen, antes de que siquiera empiecen a ver letras, ya pueden estar dando indicios, ¿no? Sí. Al no poder repetir las palabras exactamente igual. Sí. ¿No? Sí. Sí, vamos a ver ahora mismo algunas de las señales. Por ejemplo, lo que he dicho, historia familiar, ¿no? Una de las mayores y más importantes indicios es antecedente familiar. Entonces siempre preguntamos a las familias si hay alguien en la familia que tiene dislexia. A veces dicen, no, pues no lo sé, pero yo me reflejo mucho en lo que está pasando con mi hijo. O puede ser, pues no sé, Aitona pues era mal estudiante y no le gustaba leer, pero era muy hábil en otras cosas. O cosas así, ¿no? Igual sin diagnosticar, pero había indicios en la familia de una dificultad de aprendizaje como la dislexia. Entonces es muy importante. Luego, los niños, bueno, no todos, son señales, pero claro, no todos las personas muestran todas las señales y no hay 2 personas con dislexia igual. Entonces es difícil de no generalizar, pero queremos repasar, ¿no? las posibles señales de alerta. Dificultades de evocación, ¿no? Eso quiere decir que no encuentran la palabra. Cuando son muy, muy pequeñitos, pues no les cuesta decir la palabra que necesitan o sacar la palabra correcta de la cabeza, ¿no? Por ejemplo, mi hijo le pregunto, ¿dónde está tu chamarra? ¿Dónde está tu mochila? Ah, está por ahí. Está por ahí. No dice, está ahí, está encima del banco en el parque donde lo he dejado. No, está por ahí. Y para él, eso es la respuesta correcta, ¿no? Pero eso es lo que quiere decir dificultades de evocación.
hay indicios de que suelen tardar más en hablar, en empezar a hablar, que de la media, ¿no? Entonces, están intentando pues repetir y trabajar la conciencia fonológica para empezar a hablar y imitar los sonidos de los adultos en su entorno, y suelen tardar más pero lo que he dicho antes, no todos, y no queremos generalizar, pero sí es una señal. Luego, ausencia de conciencia fonológica, quiere decir que la pronunciación de su habla no es precisa. Entonces, en vez de decir, pues no sé, muchas veces P y B se confunden, o sea, que es entendible, ¿no? Y muchas veces todos los niños pequeños cometen los mismos errores. Lo que pasa es que los nuestros siguen haciendo los mismos errores, mientras los demás pues más o menos lo han arreglado, ¿no? Pueden confundir ciertas letras o ciertos sonidos, e incluso meter más sílabas en una palabra o quitar sílabas de una palabra, y la pronunciación no suele ser muy precisa, ¿sí? Okay. Muchas veces tampoco tienen un buen sentido de la lectura. O sea que los dibujos sí. Los niños pequeños que lees un cuento y los dibujos sí. Y pueden incluso memorizar el cuento a base de los dibujos, pero la lectura no tiene sentido para ellos, ¿no? Entonces, el sentido de la lectura a veces les falla un poco, no captan que de estas formas en la página que están leyendo a Ma o Eta es lo que cuenta la historia. Para ellos serían los dibujos solo, ¿no? Tienen altibajos, días buenos y malos, ¿no? Más que los demás. Tienen dificultades en rimas y canciones. Muchas veces no pueden seguir un patrón de chalos o seguir una canción, aunque más tarde, utilizando el audio, puede ayudarles mucho, ¿no? Pero en principio les cuesta un poco más de los demás en organizar ese tipo de actividad. Y luego la memoria operativa de trabajo es la memoria que utilizamos para centrarnos en la tarea que estamos haciendo. Relacionar un sonido con una grafema, o sea, el sonido con una letra, es una cosa que en infantil pues empiezan, ¿no? con el lápiz súper grande y empiezan a escribir sus nombres con 4 o 5 años, pero se nota que a veces la memoria operativa no funciona muy bien. Olvidan de un día al otro poner A, porque A por Ama o Ana o Aitor, pues empieza con A, pero luego se olvida de lo que es la A, ¿no? O sea que eso quiere decir que es otra señal de alerta en la etapa infantil. Vamos a mirar más señales más adelante, pero es lo que estamos mirando, ¿sí? Si hay alguien que está escuchando a esto o viendo el vídeo más tarde y tenéis antecedentes familiares, y tenéis niños pequeños, sobre todo en etapa de COVID, nuestro consejo es quitar la mascarilla lo máximo posible y estar con los bebés y los niños de la infancia hablando para que vean la boca, porque la conciencia fonológica se aprende y se puede trabajar mucho. Entonces, sobre todo ahora con las mascarillas, en las guarderías y en los colegios, los andareños no pueden llevar mascarilla. Entonces, los niños muy pequeños están perdiendo
esa habilidad de conciencia fonológica, simplemente porque no ven las caras. Entonces, nuestro consejo es quitar para todos, los conos en riesgo de dislexia, quitar la mascarilla y jugar con los sonidos. Más adelante os doy algunas ideas de cómo hacerlo, ¿sí? Muy bien. Vale, aquí pasamos a la siguiente etapa de la vida, ¿no? Y tenemos aquí una curva y bandera roja de alerta, ¿no? En esta etapa, pues estamos hablando de la etapa de primaria y sobre todo el primer ciclo, de primero y segundo de primaria, ¿sí? Claro, primero, esa es la etapa en que realmente la lectura tiene que estar trabajada, o sea, que están haciendo estos enlaces entre el sonido y letra, están empezando a leer sílabas, conectar sonidos para formar, utilizando letras, las palabras que ya saben por audio, ¿no? Del habla. Y claro, eso es donde los nuestros, que igual sin diagnosticar todavía, pero muestran algunas dificultades, ¿sí? Es también el momento en que se hace mucho más lectura en casa, en clase también. La lectura empieza a ser una actividad muy importante en la vida de estos niños de primaria y segundo, en todo primaria, pero centrado en primero y segundo. Carmen, y cuando llegan a esta etapa, el habla ya la han dominado normalmente. Sí y no. En mi experiencia, si hablan más idiomas, si en casa hablan 2 idiomas y luego en clase hablan otro, pues pueden tardar incluso más años en empezar a hablar. Y la pronunciación puede ser también un poco floja, ¿no? Entonces, la comunicación, pues buscan las formas, ¿no? Pero sí, es difícil generalizar porque hay algunos que no tienen ningún problema y otros que tardan más, ¿sí? Entonces, cuando empiezan a leer, pues claro, les cuesta muchísimo hacer ese proceso de conectar sonido con letra y empezar a juntar los sonidos y las letras para formar lo que es la lectura. Les cuesta muchísimo. Muchas veces empiezan a sufrir porque no lo captan tan rápido como los compañeros. Saben que los trabajos en clase cuestan más tiempo y también empieza en la familia, pues muchas veces un gasto extra. Puede ser que en el cole han dicho, pues no sé, pues igual tiene alguna dificultad, habrá que llevarle al psicólogo, habrá que ver si tiene una dificultad de aprendizaje, llevarle al logopeda o clases particulares para reforzar lo que están haciendo en clase. Y desafortunadamente el apoyo para las familias a veces falta y empieza a ser un gasto para los que sí lo puede permitir, ¿sí? O sea que eso es un momento crítico. El momento de adquisición de la lectura es muy crítico en la vida. Entonces, ¿cómo sabemos que iguales en estos niños de primaria pueden tener? Pues igual, cambios conductuales, lo que he dicho, ellos son muy conscientes de que no están captando las tareas en clase como los compañeros. Pues en primero no leen, en segundo no consigue velocidad lectura, siguen leyendo muy lento, decodificando todas las frases y las palabras, que cuesta mucho. La escritura, pues cuando tiene que copiar cosas de la pizarra a su papel, muchos errores y necesitan mucho más tiempo que los compañeros. Dictados, pues que los dictados vienen de moda y luego salen de moda, luego vuelven otra vez. Y
Y cuando están de moda, pues los nuestros muestran mucha dificultad, que bajo rendimiento, muchos errores. Y claro, muchos tienen la memoria operativa muy tocada y quiero decir que necesitan mucho tiempo para terminar las tareas. Eso, en etapa vamos a decir 6 a 10, 11 años, puede ser algunos de los señales de que hay una dificultad de aprendizaje. Sí. Son años duros, ¿no? No tiene que ser, pero si no actuamos, pues sí. ¿Sí? Por eso es importante la detección temprana, claro, cuanto antes. Sí, cuanto antes, eso es. Vale, pues aquí otra vez, otra curva en el camino de estos jóvenes y otra bandera roja. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Estamos hablando ahora de empezar en educación secundaria. ¿Sí? De repente hay un cambio y muchas veces es un cambio de colegio, incluso cuando pasan al instituto, un cambio brutal de social porque se mezclan con personas diferentes que vienen de otras zonas y además la metodología de enseñanza cambia. Y también les resulta, puede ser clave también este momento en la carrera académica porque cambia todo y algunos no manejan muy bien estos cambios, otros sí, ¿no? Por ejemplo, de repente tienen un montón de profes y un montón de asignaturas. Igual tienen hasta 11 profesores, ¿no? Y cada profe tiene su libro, tiene o si hacen los ejercicios online, tiene su parte del sistema que utilizan. Entonces tiene que controlar todas estas asignaturas, tiene que controlar más material de lo que utilizaron en primaria y según la metodología que utilizan en cada instituto, pues que varían mucho, hay mucha variedad, pues pero suele haber mucho más texto. ¿Sí? Y claro, con cada curso las exigencias son mayores, pero la dislexia no desaparece. Ahí sigue. Eso quiere decir que de primero de secundaria a segundo, pues hay un pequeño salto. Eso quiere decir que es más texto, más secular, más deberes, más trabajo, más estudios, pero la dificultad sigue ahí. Entonces, quiere decir que eso se queda más complicado cada curso, no menos. ¿Sí? También necesitan en general mucho más tiempo para los estudios que los compañeros. Muchas horas estudiando en casa, muchas veces quitan actividades extraescolares porque no tienen el tiempo para dedicarse a las actividades como los amigos y amigas. Y claro, eso puede tener un efecto muy bruto en la autoestima y el sentido de la persona, ¿no? Muchas veces tenemos dificultades de autoestima, sobre todo en los jóvenes de secundaria. ¿Sí? Entonces, si llegamos a secundaria, ¿cómo sabemos que tenemos un posible caso de dislexia? Pues claro, siguen leyendo con errores, ¿no? Hay poco automatismo en lectura. Eso quiere decir que la velocidad es lenta, no es automática, siguen decodificando mucho. Hay mucho cansancio. La lectura es una cosa que al final evitan bastante porque les cuesta tanto esfuerzo, ¿no? También rendimiento académico y su producción en escritura es baja. Entonces, muchas veces las notas no reflejan el esfuerzo que tiene que hacer. Claro, eso afecta a la autoestima. Tienen dificultades con
el contenido de cada asignatura, de comprender la asignatura y luego estructurar bien la asignatura también y organizarse en todo el material. Y las lenguas extranjeras suelen causar bastante dificultad, sobre todo a la hora los que no son transparentes como euskera o castellano. Francés e inglés, por ejemplo, no son transparentes, no se escribe como se dice y viceversa, entonces causan problemas también, ¿sí? Entonces, seguimos. Aquí tenemos también sacado de la plataforma de dislexia una lista más de señales de alerta. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes de los 6 años, pues dificultades para rimar palabras, ¿no? También dificultades para orientarse y situarse en el espacio y el tiempo, como hemos visto antes. Dificultades para mantener el orden secuencial en palabras polisilábicas, por ejemplo, zapallita por zapatilla, ¿no? Hacer estas mezclas de sílabas. Habla tardía, emisión de frases a los 2 años o más, o sea que empiezan a formar frases mucho más tarde de la media. Luego pasamos a primaria, y aquí tenemos baja velocidad de lectura, omisiones, sustituciones, inversiones, distorsiones y audiciones de letras, sílabas o palabras incluso. Son los típicos que leen un cuento y inventan el final de la palabra o inventan el final de la frase o incluso el final del cuento, ¿no? O sea que según la imaginación de cada uno. Y luego a partir de los 12 años, y estos son rasgos que siguen hasta ser adulto también, ¿no? Que pobre competencia lingüística en general, dificultades en lectura y pronunciación de palabras desconocidas o pseudopalabras, que son palabras que no tienen sentido, pero son como una prueba de cómo lo leen. Comprensión lectura es pobre, dificultad para entender y explicar los textos leídos. Así que aquí tenemos toda la lista, ¿sí? De que esas son las dificultades que persisten en el tiempo. Vale, y luego, claro, llegan a terminar la educación secundaria y luego hay muchas decisiones que tienen que hacer, pues terminar el DBH, hacer formación profesional o ir a por bachillerato. Y luego, ¿qué tipo de ciclo voy a hacer? Voy a la universidad, voy a intentar sacar selectividad. Muchas veces las competencias de cada uno, pues hay artistas, hay mucho arquitecto, hay gente muy creativa que trabaja en las bellas artes y el cine y cosas así, o sea que hay de todo y lo que nosotros solemos aconsejar es que tomamos en cuenta todas las habilidades de la persona, no solo las notas del cole, ¿sí? Para intentar buscar un camino que les va a resultar pues satisfactorio, ¿no? Para ellos, ¿sí? O sea que también otro momento clave, aunque es en bandeja. Vale, pues, ¿qué hacemos? Eso lo llevo en euskera, pero lo voy a explicar. Está bien estudiado que para que una persona con dislexia pueda salir bien en la vida, de que puede buscar al final un trabajo digno, tener familia, hipoteca, todo, como todos los demás, ¿no? Pues necesitamos 3 cosas. Primero, diagnóstico precoz, lo antes posible, ¿sí? Lo estamos hablando de primero de primaria, si fuera posible, ¿sí? Luego, una intervención adecuada. Vamos a mirar lo que quiere decir estas cosas más adelante, ¿no? Y también luego una educación enfocada. Espera. Esto. Enfocada y eficaz. Eso quiere decir que les permite seguir aprendiendo, porque muchas veces, como no tiene nada que ver con la inteligencia,
simplemente cambiando las formas de aprender, pues pueden seguir bien con los estudios. Y las notas cambian según la metodología que se utiliza. Entonces, eso es uno de los puntos claves también para nosotros en la asociación. Tenemos que trabajar todos juntos, familia, el cole, los profesionales, las asociaciones, instituciones y no olvidarnos de nuestros hijos e hijas, ¿no? Porque son parte es su vida y muchas veces pecamos, y yo soy la primera en confesar los pecados en este sentido, de que hablamos por ellos, ¿no? Y pensamos por ellos en involucrarles a ellos en el proceso. Para ayudarnos tenemos leyes, protocolos y guías, por ejemplo, eso, guía de buenas prácticas que tenemos aquí, eso está en la página web de educación, en castellano y euskera. Hay de Navarra también y algunos otros protocolos que son interesantes. Aquí tenemos un marco legal para ayudarnos en saber lo que tenemos que hacer con él. Vale, ¿qué hago? Pautas por etapas. Detección precoz. Pues claro, a ver, lo que he dicho sobre la conciencia fonológica, eso es esta imagen de la lectura. Vemos que en el fondo la conciencia fonológica, que es la habilidad para identificar y manipular los fonemas o unidad más pequeña del lenguaje hablado, ¿no? Es la base de la lectura. Luego tenemos la fonética, la fluidez, el vocabulario y la comprensión. Entonces, en la etapa infantil es muy importante trabajar primero la conciencia fonológica y luego otras habilidades de la lectura también, ¿no? Pero la conciencia fonológica es la base a todo y trabajando con niños pequeños se puede mejorar mucho, ¿sí? Una vez que la conciencia fonológica ha llegado a ser una fortaleza en esa persona, pues les va a ayudar mucho en la adquisición de la lectura luego, ¿sí? ¿Cómo trabajamos la conciencia fonológica? Pues jugando, ¿sí? Jugando. Por ejemplo, tengo que estar muy claro aquí que aquí lo que queremos decir es los sonidos. No estamos hablando de las letras todavía, solo los sonidos. Por ejemplo, si digo, venga, di cuál es el primer sonido de la palabra fantasma o de fantasma, ¿no? Entonces van a decir, pues, fantasma, ¿sí? Eso es trabajar la conciencia fonológica. ¿Qué sonido es igual en las palabras amarillo, atún y ayer? Pues claro, a. ¿Sí? Luego, ¿qué palabra no es de este grupo? Amarillo, ayer, olivo. ¿Veis la importancia de ver la boca de la persona? Amarillo, ayer, olivo. ¿Sí? O sea que ya vemos la importancia de la conciencia fonológica. Y luego, por ejemplo, ¿cuántos fonemas, o en este caso, cuántos sonidos en mesa? Pues m, e, s, a, ¿no? Sería 4. Y luego, ¿cómo decimos la palabra mesa si no decimos la m? ¿Sí? Sería esa. Sin la m, esa. ¿Sí? Jugar con los sonidos. Y lo que en cada juego, pues ya vamos trabajando esa capacidad de distinguir las unidades de sonido del habla, ¿sí? Vale, seguimos. Luego, una intervención adecuada. ¿Qué quiere decir? Pues lo que nosotros queremos en Deslegui es asegurar que todo alumnado que muestre dificultad en la lectura y matemática esté identificado y que se lleve a cabo una intervención adecuada. A ver, explico. El cerebro de nuestros peques es muy plástico, pero solo es plástico hasta una cierta edad, 10, 11 años, ¿sí? Suelen decir. Quiere decir que la plasticidad del cerebro les ayuda a aprender habilidades nuevas y si el proceso
de lectura es débil, pues con una intervención adecuada lo podemos trabajar y mejorarlo. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos, a favor de esto, tenemos unos screenings, PRODISCAT y PROLEXIA son dos, para identificar primero el riesgo de dislexia, ¿no? Y luego, pues, diagnóstico y luego una intervención logopédica suele ser en las familias que lo pueden permitir. Pues muchas veces no les queda más remedio que pedir una cita con una logopeda particular. Dentro del colegio también ofrecen ayuda con la lectura, sobre todo. No voy a entrar ahora en todos los trámites que hay que hacer en el colegio, ¿no? Pero hay muchos y están cambiando también. Por ejemplo, la manera anterior fue esperar hasta que haya un desfase curricular de 2 años y luego hacer un diagnóstico. Ahora está cambiando y ahora tenemos un RT, que son las siglas de Response to Intervention en inglés, o respuesta a la intervención. Quiere decir que van a captar más, con más eficiencia y trabajarlo antes y no esperar estos 2 años para que con 9 años siguen leyendo como un niño de 7, ¿no? No van a actuar antes, porque claro, si esperamos 2 años, pues hemos malgastado este tiempo de plasticidad del cerebro, ¿no? Entonces hemos perdido la oportunidad de mejorar la lectura tanto. También tenemos decretos, resoluciones, algunos están en borrador, otros están saliendo y estamos esperando que haya becas para que todas las familias con niños y niñas con dislexia reciben esa intervención necesaria, ¿sí? Por ejemplo, podemos trabajarlo en muchas maneras y os recomiendo el Plan Lector de Euskadi, que tiene en la página web, tienen un montón de recursos en cómo trabajar las cosas de la lectura en casa con vuestros hijos e hijas. Pero, por ejemplo, pasando rápido por algunos de estos, pues leemos con ellos, pero no solo leemos, trabajamos la lectura mientras estamos leyendo. Entonces, yo con mi hijo, pues yo leo una palabra y mi hijo 1. Y luego, pues yo leo 2 y él 2. Y luego yo leo 3 y él 3. Podemos leer por turnos otra vez, pero solo la primera o la última sílaba. Podemos leer solo las palabras que terminan en vocal o en consonante. Podemos leer unas palabras sí, otras no. Lo que estamos haciendo es no solo leer el texto, sino trabajar el proceso de lectura, ¿no? Entonces son este tipo de actividad que sirve muy bien y podemos hacerlo en casa, ¿sí? Vale, pues hay más ejemplos que eso y lo que he dicho en el Plan Lector de Euskadi hay un montón de ejercicios y de recursos que se puede utilizar. Plan lector. El Plan Lector de Euskadi, sí. Luego, educación enfocada y eficaz. Para los que ya han salido de su intervención, ya tienen la lectura al máximo nivel que podemos esperar de esta persona, ¿no? Entonces, quiere decir que lo que considera un éxito en la intervención es cuando la lectura sea automatizada. No tienes que decodificar todo. Están leyendo con fluidez. Comprenden lo que están leyendo, ¿sí? O sea que leen más como una persona que no tiene dislexia. Es lo que intentamos hacer. Luego, intentamos que la educación sea enfocada y eficaz. Quiere decir que les permite seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos en Deslegui es que reciben una educación así. Eso quiere decir al final que la educación, su éxito académico, no está afectado por el hecho de tener dislexia, ¿no? Es un sueño nuestro. Sería difícil conseguir, pero es un sueño nuestro. Queremos reducir repeticiones y prevenir el abandono escolar, ¿sí? Y
pues tenemos algunas cosas en borrador, como las becas, y necesitamos más investigación sobre ciertas cosas. Pero si seguimos, lo que queremos es realmente la inclusión en la educación de nuestros hijos. ¿Qué hacemos? Pues 3 pautas. Primero, entender lo que es la dificultad que tiene, entender nuestras responsabilidades hacia nuestro hijo o hija y, claro, actuar. ¿Sí? Eso sirve tanto para las familias como el profesorado también, ¿no? Tenemos que entender lo que son nuestros deberes y responsabilidades y luego actuar acorde. Utilizamos esto, a ver, eso es súper gracioso, porque mira, se supone que viene de Albert Einstein, pero no hay ninguna prueba que realmente es un refrán suyo, ¿no? Pero dice que Son muchas todos, cosas inteligentes. sí, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para escalar un árbol, pasará toda su vida pensando que es estúpido. Vale, pensamos que nuestros hijos con dislexia, hijos e hijas, son los peces. Y pasando por el árbol es el equivalente a pedirles que pasen toda su vida leyendo textos y evaluarse sobre los textos en el colegio, ¿no? Entonces, como es una debilidad suya, como el pez intentando trepar al árbol, pues va a pensar que eso es un estúpido, que no sirvo, que soy un inútil, que yo no valgo para esto. Pues no, lo que decimos es como el árbol es la barrera para este pececito, pues la dislexia también puede ser la barrera a nuestros hijos y hijas, ¿no? Para la educación. Entonces, buscamos las formas de superar la barrera. Buscamos las formas de esquivar la dislexia que pueden seguir aprendiendo igual. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues la palabra clave para las personas con dislexia es multisensorial. Básicamente quiere decir que si por leyendo un texto no me entra la información, pues busco otras formas de meter la información en mi cabeza. Resumiendo mucho, pero es así. Tengo que decir que el gusto y el olfato, pues no sé cómo se utilizan en los estudios, pero todos los demás sentidos sí, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, que podemos utilizar metodologías manipulativas o audio, vídeo, colores, utilizando la vista, colores, para organizar textos, para hacer mapas mentales, para buscar otras formas de estudiar o de aprender. ¿Sí? Es la clave. Pues, perdón, me han dicho que hay un error en el euskera aquí, que no hay el H sobra, pero el H sobra. Pero bueno, por ejemplo, si me mandan en el instituto a leer un libro, que puede ser en euskera o en castellano o en inglés, y leo lento, y me va a costar mucho terminar el libro antes del examen sobre el libro, pues utilizo text-to-speech, que hay programas, por ejemplo, Iracule Digitala, que es gratis, o Claro Read, que hay que pagar, pero también funciona muy bien. Los dos manejan inglés, euskera, castellano, y escaneo el libro y lo escucho. El programa lo convierte en habla. Es una voz automática, pero cada vez son mejores, y escucho a la vez que leo. Eso quiere decir que cada capítulo de la novela que me han mandado a leer, pues lo voy a entender a la primera y escuchando y leyendo a la vez, y luego no me cuesta tanto tiempo terminar el libro y estoy preparada para el examen y no es tanto esfuerzo para mí leer este libro. Escuchando los libros audio también, obviamente, son muy útiles. Podemos utilizar pues tecnologías de mapas mentales, por ejemplo GoConca o Poplet. Podemos también utilizar, si eso es muy útil, el voice typing o mecanografía de voz, que hablo al ordenador y escribo lo que he dicho.
si me cuesta sacar las palabras de la cabeza y escribirlo bien, pues puedo utilizar este tipo de herramienta para simplemente descargar todas mis ideas en texto y luego puedo ir organizando mi redacción, ¿sí? Hay un montón de herramientas de ordenadores que nos ayudan en ese sentido, de hacerlo multisensorial, ¿sí? Sí, pasamos más. Utilizando dibujos para los estudios. Podemos utilizar los text-to-speech, los programas de lector de voz. Cuidando las formas de las letras que utilizamos en los textos que van a leer, sobre todo en materiales online, pues eso funciona muy bien. Utilizar técnicas como mapas mentales, en lo cual utilizo colores para cada parte, utilizo imágenes, utilizo dibujitos, ¿sí? Para resumir la información. También sistemas de técnicas mnemónicas para memorizar cosas, pues hay un montón de diferentes enfoques que podemos utilizar, ¿sí? Y una cosa muy importante, como la dislexia es una dificultad basada en lenguaje, y los cerebros de las personas con dislexia, pues su diccionario mental no guarda bien o con eficiencia palabras nuevas, ¿no? Y porque no están guardados bien, ponen las A's con las tetas y mezclan un poco más, ¿no? Hablando de forma muy simple lo que pasa en la cabeza de una persona con dislexia, ¿no? Quiere decir que es una debilidad, ¿no? Aprender palabras nuevas no les sale bien, no lo hacen con eficiencia. Por ejemplo, bueno, cuento porque eso es importante, pensar en las palabras nuevas que están aprendiendo. Si yo tengo esa cosa aquí y lo enseño a este niño de 2 o 3 años y le digo, ¿qué es eso? ¿No? Pues igual me puede decir, pues es una hoja, ¿no? Si le digo a esa chica que tiene, no sé, 15 años, le digo, ¿qué es eso? Y me dice, pues, es una hoja verde, de un árbol del parque, y ya sé que se llama plátano o roble o lo que sea, ¿no? Y si esa persona que es una bióloga, le dijésemos lo mismo, pues ella puede utilizar muchas más palabras. Puede decir, sí, pues es una hoja del Quercus quercus, que es un roble nativo a Europa, o etcétera, etcétera, ¿no? Tiene muchas más palabras para hablar sobre la misma cosa. ¿Qué muestra? Que el conocimiento va con el vocabulario. Cuando más aprendemos, más vocabulario tenemos y viceversa. Entonces, si centramos si hacemos hincapié en el vocabulario nuevo de nuestros hijos e hijas, lo que tienen que aprender, pues les estamos ayudando mucho con el contenido de cada asignatura en el colegio también, ¿no? Entonces, centrarnos en la adquisición de ese vocabulario, ayudarles a aprender las palabras nuevas, les vamos ayudando con el aprendizaje de la asignatura, ¿sí? Hay ciertas asignaturas que son muy pesados en esto, por ejemplo, biogeo, que biología tiene un montón de vocabulario para cada tema, ¿no? Entonces, ayudamos con las palabras y les estamos ayudando con el aprendizaje en general. Vale, una cosa que quiero comentar también es el enlace entre dislexia y autoestima. Claro, la dislexia la no detección puede generar angustia emocional o incluso física. Somatizaciones son bastante comunes, ¿no? Hay confusiones, indignación, ¿no? Por la frustración de la dislexia,
sobre todo en los adolescentes, una actitud de negatividad, de que bajo autoestima, yo no valgo, ansiedad, decepción y depresión. O sea que no es una panorama muy positiva. Sobre todo si no entienden por qué tienen esa dificultad en comparación con sus compañeros de clase. O sea que por eso es muy importante la detección precoz, trabajarlo bien, dejarles diferentes maneras de aprender, ¿sí? Para que no sea una barrera emocional también en su desarrollo como persona, ¿sí? Vale, entonces, hablando de todo eso, tengo que decir que el objetivo principal de Deslegui es reducir el impacto de la dislexia en el éxito académico y concienciar a la sociedad para que la inclusividad se convierta en una realidad. La igualdad e inclusividad, en este sentido, es lo que estamos intentando, es nuestro meta, ¿no? Lo que estamos intentando conseguir, ¿sí? Ya sé que he lanzado un montón de información en poco tiempo, pero mil esker y muchas gracias. Gracias a ti, Carmen. Muchísimas gracias a ti. Bueno, sí, hay un montón de información. ¿Sí? Cosas muy interesantes. Yo he ido apuntando cosas, pero antes de hacer yo preguntas, me gustaría cualquiera de los asistentes que tengáis alguna pregunta. Aquí ya tenemos una, pero podemos empezar con esta. Sí. ¿Cómo afecta la dislexia al aprendizaje de otros idiomas? Algo, brevemente ya has mencionado algo. A ver, yo tengo mucha experiencia en esto, Claro. en la enseñanza del inglés al alumnado con dislexia. A ver, primero, que son capaces de aprender inglés o francés o alemán o todos. No es que no pueden aprender. ¿Cuesta? Pues sí. ¿Hay que utilizar una cierta metodología? Pues sí. ¿Pueden llegar al mismo nivel que los compañeros? Pues como la dislexia es una dificultad con base lingüística, pues les cuesta mucho aprender, pero no quiere decir que no pueden llegar a un nivel alto de fluidez en cualquier idioma. Lo que pasa es que hay que utilizar ciertas técnicas, enseñarles ciertas maneras de aprender y ayudarles. O sea que es una cosa que tenemos que casi, de hecho me molesta bastante que sea así, porque muchas veces en las reuniones que tenemos con familias dicen, oh, el inglés, oh, no, el inglés, oh, qué dolor de cabeza, el inglés, ¿no? Y el inglés siempre sale como asignatura problemática para ellos, pero no tiene que ser así. Tenemos que dejarles su tiempo y tenemos que enseñarles las maneras más eficaces para ellos, pero no es imposible. Entiendo que si ya se ha hecho un trabajo en el propio idioma o en el idioma en el que se esté trabajando habitualmente, que claro, en nuestro caso además era en euskera y castellano, que ya de por sí entiendo que los alumnos y las alumnas disléxicas con el bilingüismo ya tendrán más dificultad o trabajan los dos idiomas a la vez, porque hablamos del inglés, que es un tercer idioma en el caso, ¿no? Sí, sí. Del País Vasco. A ver, depende. Lo que pasa es que euskera y castellano son transparentes y fonéticas, se lee como se dice. Y se dice el trabajo en uno sirve para el otro, digamos. Eso es. Como los vocales son básicamente iguales, cambian algunas formas de escribir para ciertos consonantes, pero el TX y CH, por ejemplo, CH, pues, pero no como la conciencia fonológica de estos de euskera y castellano es clara, pues no causan tanto problema. El problema para ellos llega más en inglés y francés, por ejemplo, que la conciencia fonológica es más difícil porque no se lee como se dice. En inglés tenemos, bueno, según
que experto dice, pues puede ser 15 hasta 22 vocales, sonidos vocales. Claro, Entonces, organizar cómo se escribe cada uno, pues les causa problemas. Pero claro. no quiere decir que no pueden aprender, solo que necesitan más tiempo y mucho más esfuerzo de los compañeros. Más motivación, supongo también, ¿no? Sí. Mira, aquí hay otra persona que pregunta si hay una detección tardía, ya en edad adolescente, ¿las mismas técnicas pueden ayudar? Las técnicas de las que nos has hablado para la infancia. Em, a ver, depende un poco de qué tipo de dificultad tiene. Como he dicho antes, no hay dos personas con dislexia iguales, entonces las dificultades que muestran cada uno puede ser diferentes también. Entonces, cuando llegan a la edad de adolescencia y no están detectados, claro, en este momento pues el cerebro ya ha perdido bastante plasticidad y la intervención ya sabemos que no es muy eficaz. Sé que mejorar la lectura podemos intentar, pero no va a mejorar mucho. Y eso quiere decir que en la adolescencia lo que más importa son técnicas de estudio. Enseñarle cómo superar la barrera que tiene y buscar otras formas de meter la información en la cabeza o trabajar con textos. ¿Sí? Entonces, por lo que estás diciendo, ya a esa edad, en la adolescencia y en el resto de la vida, claro, la capacidad lectora no va a progresar. Entiendo que... Es que se puede trabajar, lo que pasa es que pierde mucha eficacia las intervenciones en estas edades. Okay. Así que si empezamos con un niño de 7 años, le podemos Claro. entrenar bien el cerebro. Su cerebro que se puede entrenar bien a leer con fluidez, con una buena velocidad, con una lectura automatizada y con buena comprensión lectora. Empezando más tarde, pues claro, hacer estos caminos nuevos en el cerebro para mejorar la lectura ya no es posible porque el cerebro ya no lo puede hacer. Entonces, eso quiere decir que en edades más mayores pues no tiene la misma importancia o eficiencia. Lo que se puede decir es que se puede trabajar pues, la memoria en técnicas de estudio, es lo que hay que trabajar en estas edades. ¿Sí? Mira, tenemos otra pregunta. Dices que ricasco, Carmen y Maribel. En mi aula tengo un alumno con dislexia y discalculia. En el caso de la evaluación, los boletines, los informes, aunque no sea con su agrado, entiendo que con el agrado de los profesores, ¿cómo evaluamos? Tenemos como referencia los mínimos fijados por educación. ¿Son suficientes? Millasker. A ver, buena pregunta. A ver, hay dos aspectos. Primero, que la ley pide una educación personalizada, individualizada. Pero a la vez los profesores están obligados a llevar a todos sus alumnos a cierto nivel en cada curso, ¿no? Yo, en nuestra experiencia, es la forma de evaluar que cuenta, ¿no? Entonces, hay libros enteros escritos sobre la evaluación de alumnado con dislexia. Los mínimos fijados por educación son útiles en el sentido de que si un alumno, por ejemplo, que tiene mucha dificultad en memorizar, si le evaluamos a base de los mínimos curriculares para la asignatura, pues quiero decir que por eso, que es el mínimo que necesitan saber para poder seguir estudiando en esa asignatura en futuros cursos, ¿sí? Entonces, no quiere decir que es el mínimo para sacar un 5, para nada. Es lo que necesitas saber para poder seguir estudiando. Entonces, sí, los mínimos en este sentido son útiles, pero yo miraría mucho la forma de evaluar, porque, claro, si mi dificultad es en
en expresión escrita también, por la dislexia, pues hacer un examen muchas veces es más prueba de mi dislexia y de mi conocimiento. Entonces, tener los objetivos muy claros y buscar la forma de evaluar. Sí. ¿Quieres decir formas alternativas de evaluar? Sí. Ok. Sí, sí. Se puede reducir, por ejemplo, el número de preguntas en el examen. Se puede hacer exámenes orales, aunque hay que entrenar, ¿no? Muchas veces son mucho más hábiles explicando el tema que oralmente que por escrito. Entonces, hay que entrenar. No es fácil hacer un examen oral, pero una técnica que a mí me gusta mucho es hacer el examen y luego coges el examen como profesor y apartes al alumno o alumna y dices, pues veo hay unos huecos aquí, ¿quieres explicarme más? Y si oralmente pueden rellenar los huecos que han dejado en el examen, pues la evaluación lo haces a base de lo que han escrito y lo que luego te han explicado. Entiendo. Es una como mezcla, ¿no? Medio escrito, pero también una competencia oral que les da la oportunidad de decir. No quiere decir que no, que igual dicen, es que me he quedado en blanco, no recuerdo nada, ¿no? También puede pasar, pero por lo menos les has dado la oportunidad de complementar de alguna manera, ¿no? Eso es, sí, sí, sí. Okay. Sí. Entiendo. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Tú ves las preguntas también, ¿verdad que sí, Carmen? Sí, sí veo. Yo tengo una pregunta que está relacionada con lo que has dicho, era una de las características que has dicho al principio que me ha llamado la atención, que hablaba de la memoria a corto plazo. Perdona, antes que esta vamos a seguir. Nos dice la misma persona que preguntaba antes, dice que es un niño de segundo de primaria, que no hacen exámenes, sino que valoran en evaluación continua, pero en los boletines, los ítems, todos los tienen iguales. Y entonces ahí la cosa es más complicada. Claro, igual a esos niveles realmente es todo muy estándar, está muy estandarizado, ¿no? Sí, sí. Sí, cada caso individual, o sea que hay que evaluar la persona. Entonces, No no sé, en a mí se me relación. ocurre, por lo que está comentando esta Ushue, por lo que está comentando, es como si ese boletín de evaluación no estuviera, yo no lo sé, hablo sin conocimiento, pero la impresión que recojo es que como si ese boletín no estuviera adaptado a lo que sería la manera de evaluar a una persona con dislexia en este caso, o se me ocurren también otros trastornos. A ver, Ushuaia, en la página web del Gobierno Vasco, el Departamento de Educación, el documento que enseñé antes, el Guía de Buenas Prácticas, aparece. Tienes que buscarlo porque es muy complicado la página web de educación, ¿no? Pero ahí está. Y en este documento, que es un poco tocho, en el apartado 6 hay las medidas ordinarias, que son las recomendaciones para ayudar al alumnado con dislexia en el aula. Y las recomendaciones, estas medidas ordinarias, vienen de 3 tipos: de metodología, de materiales y de evaluación. Y dentro de las de evaluación, pues hay unas pistas en cómo se puede llevar a cabo una evaluación real de esa alumna para que sea justa, ¿no? Que sea realista. Evaluamos su trayectoria, pero a base de cómo ha empezado el curso, no sobre la media de la clase, ¿sí? No sé si me explico, pero recomiendo ese documento porque no son muchas medidas y un poco son muy generalizadas, pero da pistas en cómo se puede evaluar, ¿sí? Okay. No sé si... Es un documento muy útil para nosotros que lleva recogidos todas las y Ushuaia ofrecemos otra vez, si tienes dudas, pues ponte en contacto con nuestro equipo de orientación y podemos echar una mano, ¿sí? Y hablar más de cerca.
ahora con la nueva ley de educación, ¿no? Con la modificación de la ley anterior, precisamente la dirección en la que va esta ley es la de la inclusividad, ¿no? Sí, ¿No? Tanto en el trabajo en el aula como en la evaluación, ¿no? En los sistemas de sí, evaluación. sí. Entiendo que esto es algo que puede beneficiar mucho, ayudar a las personas disléxicas y con otras dificultades también. Sí, pues nosotros también trabajamos, colaboramos mucho con Beritsegune Nagusia en esto, ¿no? En formas de educar. Y para que sea más inclusiva para los nuestros, ¿no? El nuevo plan marco está a base de una nueva metodología que se llama DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. Y a nosotros nos parece que es lo más adecuado porque realmente las pautas para una metodología DUA son las mismas que, bueno, coinciden mucho con las recomendadas para una persona con dificultad de aprendizaje como la dislexia. Entonces, si toda la educación es para todos, está con este enfoque, pues nos parece muy bien. DUA es un concepto que lo sacaron de los arquitectos. ¿No? ¿Sí? Sí, es curioso. En la arquitectura, pues una persona un arquitecto que quiere diseñar un edificio nuevo, ¿no? Lo tiene que hacer accesible a todos. O sea que un edificio nuevo tiene que, la gente que viene andando o con una bicicleta o con un cochecito de bebé o en muletas o en silla de ruedas, todos tienen que tener acceso a ese Claro. edificio. Educación igual. Todos tenemos que tener el mismo acceso a esa educación. Entonces, lo que DUA está bastante bien desarrollado y hay pautas que básicamente dicen, pues vamos a presentar la información de diferentes formas, lo vamos a trabajar de diferentes formas y vamos a reflexionar y motivarnos de diferentes formas sobre lo que hemos aprendido, ¿no? Y claro, estas diferentes formas pueden ser no necesariamente a base de texto. Claro. Entonces, favorecen la inclusión de las personas que tienen debilidades en esta habilidad. ¿Sí? Es muy interesante. Vamos a ver un cambio, pero Sí, ¿no? sí, mejor en educación en los siguientes años. ¿Sí? Yo creo que sí, no sé, esa es la impresión que me da y yo creo que eso es algo bueno, pero bueno, Sí, luego hay verlo otros. en acción, ¿no? También es verdad que el profesorado, todas las que están ahí al frente, ¿no? En primera línea, son los que también tienen que tener la ayuda, ¿no? Y el apoyo y Sí, sí, contar con sí. los medios, y, Sí, porque son realmente los que van a llevar a cabo esto, ¿no? sí, sí. Es trabajo de todos, pero sí, el profesorado, claro, son elementos muy claves en la educación de nuestros hijos. Sí, y cuanto más formación que tienen, mejor. Y más Sí, apoyo y más ayuda. Y claro, además es que un solo profesor o una profesora está en un aula, pues puede estar con una persona disléxica, con una persona que tiene que TDA o TDAH, con una persona con altas capacidades, con una persona que tiene, no sé, un Asperger, o no sé, puede haber un o autista puede que haya una persona que tiene todo. o una persona que tiene todo, efectivamente. Posible, existen, sí. Eso es, ¿no? Entonces, pues sí, como digo, Sí, son los que están en primera línea y son los que necesitan más apoyo, sí. sin duda. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. A mí me parece que ha sido un repaso muy interesante por lo menos, ¿no? A los indicios que nos pueden dar un poco unas pistas. Para mí me ha quedado claro que la detección temprana en este caso es fundamental, ¿no? Sí, Porque claro, ya estamos jugando, son los años en los cuales el cerebro efectivamente está creando, ¿no? Sus conexiones y eso es más plástico y entonces
son los años que hay que aprovechar, ¿no? Eso es, Eso me parece, efectivamente, sí. eso es lo que yo recojo, que es algo muy importante. Y luego que afortunadamente tenemos lugares a los que recurrir, tienen los padres y las madres, sitios a los que recurrir como vosotras, que estáis Sí, al pie del cañón allí, ¿no? sí, bienvenidos todos y intentamos ofrecer pues orientaciones individualizadas a cada caso y para dar pistas en lo que hay que hacer. Sí, sí. Sí, además en vuestro caso, ¿no? Si como comentas que sois madres, en principio la iniciativa, la asociación formada por madres, además tenéis la experiencia como madres, ¿no? Que yo creo que, y en tu caso además como profesora, o sea que tienes... Sí, sí, no, tengo la suerte de haber pasado todo eso con mis hijos y verlo del otro lado también, desde el claustro de profesorado. Eso es, que yo creo que son Y dos cuestiones muy, muy necesarias. sí, hay muchas veces mucha frustración en ambos lados de Claro, la cosa, claro. ¿no? Que no se sabe por qué no puede seguir con los estudios, las notas no reflejan el esfuerzo, tiene que estudiar mucho para sacar un 5 raspado y los profesores diciendo, pero no entendemos por qué este chaval que parece la chispa de clase a la hora de producir algo, pues no rinde, ¿no? Entonces, y la frustración de decir, pero ¿por qué? ¿Por qué su trabajo escrito es de tan mala calidad? Y no entiendo por qué. ¿Será porque no estudia? Pues no, porque parece que entiende el material muy bien, pero sé que hay frustración por ambos lados. Y los profesorados muchas veces se sienten que no tienen las herramientas necesarias o no saben cómo actuar con cada uno, ¿no? Yeah. Pero intentamos tranquilizar al profesorado también y decir, oye, cualquier cosa que les puede echar una mano, pues le viene de cine. Y si no funciona, no pasa nada, probamos otra medida. A ver Ensayo y cómo... error, claro. Además que entiendo que no Sí. funcionará lo mismo con todos, No, para nada. Sí, estudiantes, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, ¿no? No eso todos es. Hay tienen... que ir probando. Sí, sí. Como no hay dos personas iguales, pues entiendo que no hay dos disléxicos iguales tampoco, ¿no? Tampoco, no. Claro. Sí, sí, todos estos señales que hemos en la presentación, ¿no? Quiero decir que no todos muestran todos los Claro, señales y claro, es que claro, pero, sí, claro. los screenings, sobre todo lo de protiscat y prolexia, dan unas pistas muy buenas del riesgo de Y dislexia. el diagnóstico se hace, entiendo que por psicólogos, o es un Eh, profesional que hace. Profesional, sí, hace falta logopeda o psicopedagoga, pero que está entrenado en hacer son complicados, ¿eh? Los diagnósticos es una batería de pruebas que, que pues mide muchas cosas, no solo la lectura. Ya, Entonces, hay que hacerlo bien. Sí, ok, ok. sí. Vale, ¿qué te parece, Carmen, si compartes un momento la primera, me parece que era la primera diapositiva, que era la de el teléfono, Sí, ¿vale? Para sí, por supuesto. que quede bien la Vamos información a, accesible, tanto al principio como al final. sí, pongo al principio, a ver si me Tenías deja. el teléfono y la página web. Si Sí. quien quiera contactaros, pues A ver, no me deja. hacerlo. Voy Es lo más repasando todos. directo. No espero no marear a nadie. Ay, uy, no. Ok. Aquí. Vale, pues Carmen, gracias, muchas gracias. A vosotros por invitarme. Gracias por tu tiempo. Gracias a todas las personas que han participado en la charla, a las que lo verán después en diferido. Os mandaremos el enlace al vídeo de YouTube y compartidlo. Y compartidlo porque eso es lo que queremos, que llegue a las más personas lo puedan necesitar y se puedan beneficiar de esta información mejor. Sí. Muchas gracias, dice, muy interesante, súper interesante. Sí, yo creo que sí que ha sido muy interesante porque todo el mundo sabe que más o menos que existe la dislexia y qué es, que tiene que ver con la lectura y la escritura y demás, pero realmente un poco más. Yo por lo menos, ¿no? Poco más sabía, así que a mí me ha sido muy útil también. Y bueno, estás disponible además desde la asociación para formación o para charlas, ¿no? Informativas, tanto en centros escolares, que es lo que hacéis como práctica habitual, para personal docente, para familias.
demás. Eso es. Y bueno, Sí. Carmen y su equipo están disponibles y accesibles. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a todos. A Lo vosotros. dejamos y nada, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.